¿Y si te dijera que existe un estado donde el sufrimiento desaparece por completo? Un lugar interior donde nada puede herirte. Un refugio tan silencioso, tan profundo, que el miedo no puede entrar. Que ni la culpa, ni la ansiedad, ni el pasado tienen poder sobre vos. ¿Lo creerías? ¿Y si te dijera que eso no es una fantasía? Que no es una idea linda para consolarnos, ni una historia para dormirnos. Es real. Y tiene un nombre. Nirvana. Hoy quiero hablarte de esa palabra. Pero no como un concepto lejano. No como algo que pertenece a los monjes o a los iluminados. Quiero que la mires como lo que realmente es. Una posibilidad. Una enseñanza que Buda dejó para vos. Sí, para vos. Buda no vino a enseñarnos a ser buenos, ni a vivir resignados. Vino a mostrarnos cómo liberarnos del sufrimiento, cómo despertar. Y su enseñanza más profunda, más revolucionaria, más poderosa, fue esta: el Nirvana. Quédate conmigo hasta el final, porque este video no es como los demás. No es solo información, es transformación. Es para vos si alguna vez sentiste que no podías más. Si alguna vez miraste al techo en la madrugada, preguntándote si la vida tenía sentido. Si alguna vez te dolió el alma y no supiste cómo salir de ahí. Hoy vamos a entrar en esa enseñanza que cambió la historia del pensamiento humano. Pero sobre todo, que puede cambiar la tuya. Hoy vas a entender por qué tu dolor no es eterno. Y por qué dentro tuyo, más allá de todo lo que sufriste, existe un lugar donde nada te puede romper. Ese lugar es tu verdadero hogar. Y tiene nombre, Nirvana. Buda alcanzó el Nirvana a los 35 años. Debajo de un árbol, en silencio. Solo. Después de años de búsqueda, de ayuno, de sufrimiento. Pero no fue un milagro. Fue una comprensión, un despertar. Y cuando abrió los ojos, todo cambió. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no reaccionaba igual. Ya no era esclavo del deseo, ni del miedo, ni del ego. Había roto la cadena del sufrimiento. Y esa cadena, escúchame bien, también te ata a vos. Te ata cada vez que crees que necesitas algo para ser feliz. Te ata cada vez que querés controlar lo que no se puede controlar. Te ata cada vez que huís del dolor o te aferrás al placer. Así funciona la rueda del samsara. Así gira el mundo del ego. Con deseo, con aversión, con ignorancia. Y lo peor es que pensamos que es normal. Que así es la vida. Pero no. No tiene por qué ser así. El nirvana es la salida. Es el fin del ciclo. Es el estado en el que uno deja de girar. Deja de luchar. Deja de perseguir lo imposible. ¿Te imaginas lo que es vivir sin miedo? Sin la necesidad de que todo salga perfecto. Sin el veneno del no soy suficiente. Eso es el nirvana. Y aunque parezca lejano, está dentro tuyo. Siempre estuvo. Buda no te lo dejó como una promesa inalcanzable. Te lo dejó como un mapa. Una dirección. Y lo más importante, te dejó el método. Porque sí, hay un camino. No es un salto de fe. Es una práctica. Y empieza con una decisión. La decisión de despertar. ¿Querés salir del sufrimiento? ¿Querés encontrar paz de verdad? Entonces abrí tu mente. Abrí tu corazón. Y seguime en este viaje. Porque en las próximas partes te voy a mostrar el paso a paso. No desde la teoría. Desde la experiencia. No te distraigas. Lo que sigue puede cambiar tu vida. Buda enseñó que el sufrimiento tiene una causa. Y que, por lo tanto, puede cesar. No es eterno. No es tu destino. No es una condena. Es una ilusión alimentada por tu mente. El primer paso para acercarte al nirvana es entender esto. Todo lo que te hace sufrir no es real en sí mismo. Son proyecciones, pensamientos,
deseos no cumplidos, apegos, miedos del pasado, ansiedades del futuro. Pero el presente, este instante, no duele, no falta nada, no hay amenaza. ¿Lo ves? Buda nos mostró que el camino hacia la liberación empieza cuando dejamos de alimentar la ilusión, cuando observamos, cuando respiramos, cuando dejamos de identificarnos con cada emoción que aparece. Vos no sos tu tristeza, no sos tu enojo, no sos tu ansiedad. Sos el que observa todo eso. Y desde ese lugar comienza la libertad. El nirvana no es una evasión. No es escapar de la vida. Es verla tal como es. Sin filtro. Sin dramatismo. Sin resistencia. Es como si se cayeran los velos. Y por primera vez, todo se ve con claridad. Nada te controla. Nada te domina. Nada te arrastra. No necesitas que las cosas cambien para estar en paz. Porque vos ya sos paz. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de soltar todo lo que no sos. Por eso el nirvana no se alcanza sumando. Se alcanza soltando. Soltando el ego. Soltando el deseo. Soltando el miedo. Soltando la historia que te contaste toda la vida. Y eso, aunque parezca difícil, es posible. De a poco. Con cada respiración. Con cada instante de presencia. Con cada momento en el que elegís no reaccionar. Cada paso hacia la conciencia es un paso hacia el nirvana. Ahora que sabes que el nirvana es posible, que no es un mito ni una fábula, sino un estado real. La pregunta es, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo se sale del sufrimiento? Buda fue claro. Nos dejó el mapa. El camino de 8 pasos. La vía del medio. Ni placer extremo, ni castigo extremo. Ni el mundo del ego, ni la renuncia ciega. Equilibrio. Atención. Presencia. El primer paso es visión correcta. Ver la realidad como es. No como querés que sea. No como te dijeron. No como la imagina tu mente condicionada. Verla sin distorsión. Después, intención correcta. Actuar desde el corazón. Desde la verdad. Desde la compasión, no desde la ambición. Luego, palabra correcta. Hablar con conciencia. No para herir. No para manipular. Sino para sanar, para unir, para construir. Sigue la acción correcta. Cada gesto cuenta. Cada elección deja huella. Tu vida es tu obra. Después, medio de vida correcto. Lo que haces para vivir, ¿te acerca a tu paz o te aleja? ¿Te vacía o te llena? Revísalo. Luego viene esfuerzo correcto. No se trata de exigirte, sino de sostenerte, de cultivar lo que te eleva, y soltar lo que te hunde. Y después, atención plena. Estar donde estás. No vivir con la cabeza en el pasado, ni atrapada en lo que podría pasar. Sino presente, vivo, despierto. Y por último, concentración correcta. Entrenar la mente. Porque una mente que no se entrena, te arrastra. Pero una mente que se calma, se convierte en tu aliada. Este es el sendero. No es rápido. No es fácil. Pero es real. Y funciona. No tenés que llegar al nirvana hoy. Solo tenés que dar el primer paso. El siguiente. Y después otro. Y cuando menos lo esperes, vas a descubrir que el silencio que tanto buscabas ya estaba en vos. Quizás estás pensando, todo esto suena hermoso, pero mi vida está llena de problemas. ¿Cómo aplico esto cuando tengo cuentas que pagar, gente que me decepciona, dolores que me siguen? Y yo te entiendo. Porque despertar no es aislarse. Despertar es vivir en este mundo, sin ser esclavo de él. Buda no escapó de la realidad. La abrazó. Y desde ahí, la trascendió. El nirvana no te aleja de la vida. Te enseña a vivirla con otros ojos.
Te muestra que tu paz no depende de lo que pase afuera, sino de lo que elegís dentro. Cuando alguien te lastima, podés reaccionar o podés observar. Cuando las cosas no salen como querías, podés resistirte o podés fluir. Cuando el miedo aparece, podés huir o podés respirar. Ese espacio entre lo que pasa y cómo respondes. Ahí está tu libertad. Ahí empieza el nirvana. Porque no es que vas a dejar de sentir. No. Vas a dejar de identificarte con lo que sentís. Ya no vas a ser el dolor. Vas a ser quien lo mira con compasión, con calma, con sabiduría. Esa es la diferencia. Podés seguir peleando con la vida, o podés aprender a danzar con ella. Y acá te lo digo con el corazón en la mano. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas heridas lleves, cuántas dudas tengas. Si estás escuchando esto, es porque una parte de vos ya está despertando. Ya sabe que hay algo más. Esa parte es la que no se rinde. La que te trajo hasta acá. La que sabe que no naciste para sufrir, sino para liberarte. Y sí, vas a tener días oscuros. Sí, vas a dudar. Pero si seguís caminando, un día vas a mirar atrás. Y vas a darte cuenta de que el fuego no te quemó. Te forjó. Hay algo que tenés que saber. Algo que muy pocos te dicen. El nirvana no es algo que vas a encontrar afuera. No es un premio. No es un lugar al que vas cuando mueras. Es un despertar aquí, ahora, dentro tuyo. Es la comprensión profunda de que nada te falta. Que todo lo que estabas buscando ya vive en vos. Ese vacío que sentís no se llena con cosas. No con logros. No con gente. Se llena con presencia. Con silencio. Con conciencia. Y eso no significa que no puedas tener metas, sueños, vínculos. Significa que ya no los necesitas para sentirte completo. Porque ya estás completo. ¿Te imaginas lo que es vivir desde ahí? Sin ansiedad por el futuro. Sin arrepentimiento por el pasado. Sin esa presión constante por demostrar o agradar. Eso es libertad. Eso es paz. Eso es nirvana. Y cuanto más cultivas tu mente, más cerca estás. No porque te acercas a un lugar, sino porque te alejas del ruido, del ego, de la confusión. Y de repente, todo se vuelve claro. Tu sufrimiento tenía causas. Y vos estás dejando de alimentarlas. Tu dolor tenía raíces. Y vos las estás arrancando. Y ahí, en ese espacio limpio, brota una calma que no depende de nada. Te hablo directo. Vos no sos tu historia. No sos tu trauma. No sos lo que te dijeron, ni lo que te hicieron. Sos conciencia pura. Luz. Presencia. Paz. Solo lo habías olvidado. Pero si hoy estás acá, es porque tu alma quiere recordarlo. Y ese recuerdo es el comienzo de tu liberación. Quiero que tomes un respiro ahora. Sí, ahora mismo. Inhala profundo. Y soltá. Sentí ese momento. Esa pausa. Ese instante de silencio entre el ruido. Ahí, justo ahí, empieza tu nirvana. No necesitas viajar al Tíbet. No necesitas renunciar al mundo. No necesitas convertirte en alguien perfecto. Solo necesitas estar. El nirvana no es una recompensa para los santos. Es una posibilidad para los valientes. Para quienes se animan a mirar hacia adentro. A enfrentar sus sombras. A soltar el control. A dejar de pelearse con la vida. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que no hay nada que tengas que agregar a vos mismo. Solo tenés que quitar lo que no sos. Las capas de miedo. Las máscaras del ego. Las voces que te dijeron que no podías. Cuando esas capas caen. Cuando ya no necesitas demostrar nada. Cuando elegís vivir liviano. El nirvana no es un objetivo. Es tu naturaleza. Buda no fue alguien especial. Fue alguien que se atrevió a mirar profundo, a soltar lo que lo ataba,
a despertar. Y vos también podés. Cada vez que elegís responder con compasión en lugar de rabia, te acercás. Cada vez que elegís la calma en lugar del drama, te acercás. Cada vez que meditas, que respirás, que agradeces, te acercás. Este camino no se mide en kilómetros, se mide en conciencia. Y si llegaste hasta acá, es porque ya estás caminando. Así que no pares. Aunque duela, aunque cueste, aunque sientas que retrocedes, estás más cerca de lo que pensás. Quiero que escuches esto con todo tu corazón. No hay nada malo en vos. Nunca lo hubo. No sos un error. No sos un fracaso. No estás roto. Lo que pasa es que estuviste buscando la paz donde no estaba. Estuviste tratando de sanar con más lucha. Tratando de encontrar amor desde el vacío. Felicidad desde el apego. Seguridad desde el control. Pero hoy, algo cambió. Hoy estás volviendo a casa. Volviendo a vos. Volviendo al silencio donde todo sana. Porque eso es el nirvana. No un premio. No un cielo lejano. Sino el regreso a tu esencia. Ese lugar en vos que no depende de nada para sentirse pleno. Ese estado en el que ya no necesitas más que este instante. Y si te preguntas si vas a llegar, te digo, ya estás llegando. Cada paso que diste, cada lágrima, cada despertar en medio del caos. Todo te trajo hasta acá. Así que honralo. Agradecelo. Y seguí. Porque incluso cuando no lo ves, estás creciendo. Estás sanando. Estás despertando. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentís que necesitabas escucharlo, entonces suscríbete al canal. De verdad. No por mí. Por vos. Porque quiero seguir hablándote así. Quiero que cada video sea un espacio sagrado para tu alma. Un lugar donde recordás quién sos. Y todo lo que podés llegar a ser. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, compartile este video. Tal vez sea justo lo que su corazón necesita. Gracias por estar. Gracias por ser. Y gracias por seguir caminando. Recordalo siempre. Dentro tuyo, ya existe la paz que estás buscando. Solo tenés que volver a ella. Volver a vos. Volver al nirvana. Nos vemos en el próximo video.